Hace tiempo quería hacer un video sobre Honduras, desde antes de que apareciera Xiomara Castro en las elecciones, para contar sobre el golpe de Zelaya, las lacrimógenas enviadas por Alan García, la opresión a los pueblos originarios, etc. Con las elecciones del año pasado me decidí a hacerlo, pero me fui demorando con el guión. Después tuve que adaptarme a los nuevos acontecimientos y también me demoré en editar. Pero bueno, acá está. Las cosas ya empezaron a cambiar en Honduras. La detención del expresidente Juan Orlando Hernández y la aprobación de su extradición, así como la ejecución de esta, son parte de ello. La paralización de un desalojo de familias Lenca, con intervención directa de la presidenta, también, ya que antes de ella, la vulneración de los derechos de este pueblo originario era algo común, que contaba con la complicidad y participación del Estado. Pues bien, vayamos al detalle. Con guión elaborado por mí y voz de Roxana Romero, grabada ya hace un par de meses. El triunfo de Xiomara Castro, el 28 de noviembre de 2021, con el Partido Libertad y Refundación Libre, no fue un resultado electoral más de alternancia entre izquierdas y derechas, como el que hay en algunos países. Es el fin del bipartidismo de derechas en Honduras, existente desde fines del siglo XIX, y la posibilidad de hacer un quiebre en la historia de un país, uno de los más pobres de América, en el que manda un grupo de 10 familias, y los derechos de los pueblos originarios y campesinos son vulnerados permanentemente. El 27 de enero del 2022 asumió la presidencia de la República, casi 12 años y 7 meses después de que su esposo, Manuel Zelaya, sufriera un golpe de Estado. Manuel Zelaya había sido electo por el Partido Liberal, uno de los dos partidos que se alternaban la presidencia, pero había intentado realizar reformas políticas que no fueron del agrado de quienes estaban en el poder formal, incluidos los del ala conservadora de su partido, y menos del agrado de quienes tienen el poder fáctico. Veamos algunos de los aspectos ya mencionados. El bipartidismo. El Partido Liberal de Honduras fue fundado en 1891 y el Partido Nacional de Honduras en 1902. Desde 1898 se vienen alternando el poder, pareciéndose mucho la alternancia que hay en Estados Unidos, siendo el Partido Nacional el equivalente al Partido Republicano, por ser conservador, y el Partido Liberal equivalente al Partido Demócrata, por posiciones más liberales y tener un ala de centro-izquierda. La oligarquía. La oligarquía hondureña es muy particular, ya que en vez de ser principalmente criolla, está compuesta por unas cuantas familias judío-europeas y palestinas, que controlan las industrias, bancos, equipos de fútbol y hasta las instituciones. Los Rosenthal, los Facusé, los Larash, los Nasser, los Cafie, los Goldstein. Berta Cáceres. Una de estas familias está implicada en el asesinato de Berta Cáceres, activista ambiental y defensora de los derechos de los pueblos originarios y ganadora del Premio Ambiental Goldman en 2015, con el cual también se reconoció a la excongresista María Elena Foronda, a Máxima Acuña en Perú, entre otros, por esta lucha. Berta era cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, como parte del pueblo Lenca. Desde esta organización, defendió el territorio y la cultura de su pueblo, frente a proyectos mineros, madereros e hidroeléctricos como el de la represa Agua Zarca. Por esto último es que fue asesinada el 2 de marzo del 2016. Por este crimen, solo fueron condenados el entonces presidente de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. DESA, Roberto Castillo Mejía, como único actor intelectual, y 7 autores materiales, pero nadie de la familia Atala Sablá, dueña de la empresa y parte de la oligarquía antes mencionada. Uno de los países más peligrosos para los defensores ambientales, en la región más peligrosa. Entre 2007 y 2016, el año en que asesinaron a Berta Cáceres, hay registrados 127 asesinatos de defensores ambientales. Presidente narco. En 2013, Juan Orlando Hernández ganó la presidencia, en unas elecciones en las que hubo 61% de participación, que aunque parezca poco, para los estándares de Honduras, no lo es.
se descubrió que parte de los $200 millones desfalcados al Instituto Hondureño de Seguridad Social durante la presidencia de Porfirio Lobo, del mismo Partido Nacional, financiaron su campaña. Pero además, se afirma que su hermano, el exdiputado Tony Hernández, preso en Estados Unidos por narcotráfico, también financió su campaña. Dos narcotraficantes, Alexander Ardón y Víctor Hugo Díaz Morales, han confesado su apoyo a Hernández y antes a Porfirio Lobo. Y por cierto, el hijo de este último, Fabio Lobo, cumple una condena de 24 años por narcotráfico en Estados Unidos. En 2017, Hernández postuló a la reelección, inconstitucionalmente, a través de una interpretación de la Sala Constitucional al estilo Fujimori con la llamada interpretación auténtica, o Evo Morales con el fallo del Tribunal Supremo de Justicia, el cual ponderó el derecho a la participación política por encima de los topes constitucionales. Resultó ganador en unas elecciones con claros indicios de fraude, que resultaron en protestas dentro del país y la reacción solidaria de los ciudadanos de otros países, pero ninguna por parte de los gobiernos y organismos que suelen acusar a otros de esto. Juan Orlando Hernández podría ser extraditado a Estados Unidos, donde podría hacer compañía a su hermano, a pesar de haber sido aliado de este país, gracias a que ahí la justicia y en gran medida la DEA se mantienen independientes de su gobierno. Pobreza y migración. Honduras es el tercer país de América Latina con el PBI per cápita más bajo y con el segundo menor índice de desarrollo humano. Esto, sumado a la violencia diaria ejercida por pandillas, como las cinematográfica y documentalmente famosas de origen salvadoreño-estadounidense, Mara Salvatrucha y Barrio 18, ha ocasionado en los últimos años grandes flujos migratorios hacia el norte, con destino a Estados Unidos. Este éxodo se ha convertido en movimiento social en sí, al formarse periódicamente caravanas de migrantes de 4.000 a 6.000 personas, integradas no solo por hondureños, sino también haitianos y gente de otras nacionalidades, que hacen este largo recorrido juntos y organizados, tratando de defenderse así de asaltantes, violadores, traficantes de seres humanos, así como del reclutamiento forzado por parte de cárteles del narcotráfico. En los últimos 4 años se han organizado más de 20 caravanas, constituyendo grandes masas con carencias, que atraviesan esta parte de Centroamérica y cuando logran pasar la frontera sur de México, también todo este país, hasta la frontera norte. Estas personas son ayudadas por ciudadanos y organizaciones en su recorrido. En la frontera estadounidense, durante el 2021, se ha detenido a casi 2 millones de migrantes, muchos de los cuales llegaron hasta ahí con estas caravanas. En resumen, las tareas y retos de Xiomara son democratizar el país, gobernando para los hondureños y no para unas cuantas familias que hasta ahora fueron el poder tras el poder. Proteger a los defensores ambientales y pueblos originarios y no permitir proyectos extractivos ni energéticos que vulneren los derechos de estos. Cortar los nexos del narcotráfico con el poder formal, como ya se ha empezado a hacer al detener a Juan Orlando Hernández, entre otras que deben contribuir a lograr elevar la calidad de vida de la población y a obtener un país más democrático y equitativo, que serán muy probablemente difíciles de realizar, al no cortar con mayoría en el Congreso, por lo que tendrá que apoyarse en el mismo pueblo.